conexión con Dios. Algo que me quedó grabado de esta convención, en una de las predicaciones se dijo que nosotros como hijos de Dios conocemos y tratamos de conocer lo que es el reino de Dios, pero necesitamos que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Necesitamos qué? Que el reino de Dios se manifieste. Porque usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios, pero el mundo está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se manifiestan cuando el reino de Dios es manifestado a nosotros. ¿Qué significa que haya una manifestación de parte de Dios? Lo que eso significa es que la gloria de Dios cae sobre nuestras vidas y su presencia se manifiesta. Y precisamente aquí el salmista habla y dice: es bueno que los hermanos estén juntos, porque en la unidad parte el principio de la bendición, cuando estamos en unidad juntos. Y dice: hay como un óleo sobre la cabeza que viene a ser como la unción de Dios derramada. Dice: viene sobre la cabeza y desciende sobre la barba y barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y esto está hablando de una manera simbólica, cómo la gloria de Dios desciende a cada uno de nosotros. Note que el salmista dice: la unción baja por la cabeza, luego a las barbas y luego desciende a las vestiduras. Y al terminar el texto dice: allí envía Dios bendición. Precisamente ese es el tema que yo quiero trabajar en esta mañana. Es un tema que creo que es revelación de Dios. Es también una conclusión o terminar lo que por toda esta semana por medio de la convención hemos recibido. Y el tema que le he puesto a esta charla es la bendición que viene a causa de estar bajo autoridad. Lo repito: la bendición que viene a causa de estar bajo autoridad. Hoy le quiero hablar a usted como líder, como persona que se está formando, que se está discipulando para servirle al Señor efectivamente. Hoy le quiero hablar de la bendición que viene cuando usted y yo estamos bajo autoridad. Yo recuerdo años atrás, cuando yo recibí mi llamado de parte de Dios, recuerdo que Dios en una conferencia me habló por medio de un gran hombre de Dios llamado Alberto Motesi. Yo fui a un evento, estaba en otro país, estaba viviendo en Estados Unidos, y recuerdo que me invitaron a un evento, a un congreso que hizo allá Marcos Witt, John Maswell, estaba Danilo Montero, estaba Alberto Motesi. Yo no tenía planeado ir, sencillamente llegué a ese lugar porque unos amigos de la iglesia, mi hermano, todos fueron a ese lugar y yo llegué allá por curiosidad. Recuerdo que sentado en ese lugar Dios me dio una palabra y me dijo que Él me quería usar, que dejara todo lo que yo estaba haciendo porque Él quería usarme en gran manera. Y Dios me habló directamente, en medio de la multitud. La palabra llegó a mi corazón y fue una convicción para mí. A partir de ese momento comencé a buscar al Señor y comencé a meterme con Él. Tenía claro de que ya Dios tenía un propósito para mi vida. Tenía claro de que Dios me quería usar, por lo tanto comencé a obedecerle al Señor, comencé a dejar lo que estaba haciendo. Una de las cosas que dije fue: me voy a preparar entonces para el ministerio. Comencé a estudiar teología en ese lugar, comencé a trabajar, a hacer muchas cosas. Pero llegó un momento en mi vida, allá en ese lugar, donde surgió la inquietud y la pregunta: Señor, ¿dónde te voy a servir? En ese momento yo estaba en otro país, y allá en ese país yo tenía la opción de quedarme allí para servirle al Señor. Hay gente que le sirve a Dios allá. También se me venía por la mente: ¿qué tal que Dios me guía a otro lugar, a otro país, a la China, a la India? No sé dónde Dios me vaya a llevar, pero recuerdo un tiempo en que yo quise que Dios me definiera eso, dónde yo iba a servirle al Señor. Y en ese tiempo me puse a buscar al Señor y Dios me habló, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios me habló y en ese momento, no lo recuerdo bien cómo fue, en una noche creo que fue,
Dios me habló y me dijo: en tanto tiempo vas a ir a Cali porque vas a desarrollar un ministerio al lado de tu padre. Dios me habló. A partir de ese instante yo tuve claridad de lo que Dios iba a hacer conmigo en esta ciudad. Dios me habló y me mostró de que debía de estar en este lugar, y me reveló que tenía que viajar para estar en este lugar. Y algo que usted y yo tenemos que entender en el ámbito espiritual es que siempre que Dios te quiere levantar, te va a poner debajo de una cobertura espiritual. Se lo repito, siempre que Dios te quiere levantar, te va a poner por debajo de una cobertura espiritual. Un hombre o una mujer de Dios que a su vez esté también bajo autoridad. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 que Él mismo constituyó. Cuando la Biblia dice Él mismo está hablando de Jesús, y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que dice la palabra es que Cristo mismo es el que pone gente. Él mismo constituyó. El que da el ministerio es Dios, y Dios unge a personas para realizar un ministerio específico: pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso significa que para nosotros recibir la unción y la bendición, debemos estar primero bajo la unción y la bendición de alguien. Le quiero repetir eso. Para nosotros recibir la unción y la bendición, debemos de estar primero bajo la unción y la bendición de alguien. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de eso. Mire lo que hizo Jesús al venir y al llamar a 12 personas. Ellos entraron a estar bajo la cobertura de Jesús. A partir de ese instante comenzó a fluir una unción sobre aquellos discípulos. Mire lo que pasó con Pablo. Pablo fue llamado por Dios, pero hubo un momento en que Pablo como que no sabía qué hacer y huye a un desierto. Pero dice la Biblia que se levanta un hombre llamado Bernabé, que comienza a ser como el padre espiritual de Pablo. A partir de ese momento él comienza a fluir de una manera diferente. Mire cuando Dios llama a Elías y dice que comienza a hacer una cobertura sobre Eliseo. Cuando Dios quiso trascender con el ministerio de Elías, entonces puso a un Eliseo allí para que entrara bajo la cobertura de Elías, y de esa manera fluyera, como dice el salmista, la unción fluye por la cabeza y desciende y baja hasta las vestiduras. También sucedió eso con David. Cuando Dios quiso usar a David, lo puso bajo una cobertura espiritual. ¿Quién era? El profeta Samuel. Cuando Dios quiere usar a Josué, lo pone bajo una cobertura espiritual, que era Moisés. Cuando Dios quiso usar a Esther, le puso una cobertura espiritual, que era Mardoqueo. Y lo que eso nos muestra es que cuando Dios te quiere elevar a ti a una bendición mayor, te pone bajo una bendición de alguien que es ungido por Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios trabaja de esa manera? Y se lo quiero explicar así. Suceden tres cosas cuando usted y yo estamos bajo autoridad. Primero, usted conoce con claridad el propósito de Dios para su vida. Cuando usted está bajo autoridad, usted va a comenzar a clarificar el propósito que Dios tiene con usted. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? ¿De qué manera me quieres usar? Guíame a qué decisiones tomar, dónde hacerme, cómo hacer las cosas. Enrútame en lo que quieres hacer conmigo. Pero muchas veces eso no sucede porque no estamos bajo autoridad. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros estamos bajo autoridad, el propósito de Dios se clarifica. Note lo que pasó con Jesús y los discípulos. Dice la Biblia de que Jesús llama a sus discípulos, y ¿quién es el que los alinea a la perfecta voluntad de Dios y los enfoca? Cristo mismo. Cristo mismo fue
quien les dijo a ellos: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, y los enrutó en el propósito que Dios tenía con ellos. Note que fue el profeta Samuel quien le revela a David el propósito de Dios para su vida. Él le dice: vas a ser el rey de esta nación. Note que fue Pablo quien induce a Timoteo al ministerio y lo enfoca. Dios es un Dios que usa autoridades espirituales para clarificar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando Abraham es llamado por Dios, Dios lo llama para ser padre de toda una nación. Cuando Isaac nace, entra bajo la paternidad de Abraham, no solamente porque era su padre, sino porque era el que cubría espiritualmente a Isaac. E Isaac tenía que seguir con el orden del propósito de Dios. Por lo tanto, concibió a Jacob. Jacob recibe también el propósito de su padre, y en ese momento es que tiene 12 tribus, y en ese momento viene la multiplicación y llegan a ser toda una nación. Quizá hayan personas que desconocen el propósito que Dios tiene para sus vidas, y eso tiene que ver mucho porque no están bajo autoridad. Pero cuando usted camina bajo la autoridad, pareciera ser que usted recibe una posta. Yo no sé si usted vio los Juegos Olímpicos. Había una carrera donde ellos corrían, creo que era de 400 metros, corrían, y entonces llegaba a un punto donde su compañero le recibía un palo corto y él seguía corriendo con el pasto. Eso se llama la posta. Escúcheme esto: cuando usted está bajo autoridad, a usted le entregan la posta que Dios tiene para su vida. Pero muchas veces no entendemos cómo trabaja Dios y de qué manera Dios muestra los propósitos a sus hijos. Recuerde que el propósito de Dios tiene que ver con una continuidad. Le repito eso: recuerde que el propósito de Dios tiene que ver con una continuidad de un plan de salvación que Dios tiene con el hombre. El ejemplo más claro fue cuando Jesús vino. Él vino, formó discípulos, fue a la cruz, murió, resucitó, pero había formado 12 para que continuaran. Diga conmigo: continuación. Continuación. Cuando Jesús asciende al cielo, entrega la posta a sus discípulos. Y eso es lo que hace un padre espiritual, eso es lo que hace un líder espiritual: redarguye y clarifica el propósito, porque es la persona que Dios usa para mostrar las cosas grandiosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El profeta Samuel hace lo mismo con David, le entrega una posta. Recuerde que Samuel en el tiempo israelita, él era el líder de Israel, pero ahora se iba a levantar a uno que iba a suceder a Samuel en el liderazgo. Se llamaba David. Por lo tanto, Samuel es usado para entregar una posta a David y claridad del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un tema que tiene que ver mucho con el reino es el tema del propósito. Y yo sé que cuando se habla de propósitos surgen muchas inquietudes. Y la principal inquietud que surge es: Señor, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Pero cuando nosotros aprendemos estos principios de la Biblia y nos metemos bajo una cobertura espiritual correctamente, el propósito de Dios es revelado al corazón del hombre. Eso me pasó a mí. Yo tenía una idea de servirle al Señor, pero cuando yo entro bajo una cobertura espiritual aquí en Cali, bajo la cobertura de mi padre, en ese momento todo se aclara. Ya sé dónde le voy a servir al Señor, ya sé de qué manera le voy a servir, y todo se comienza a aclarar porque uno camina bajo autoridad. Amén. Lo segundo que pasa cuando usted camina bajo autoridad es que usted recibe una herencia espiritual sobre su vida. Recibe una herencia espiritual sobre su vida. Entienda esto: el tener un padre te da derecho a una herencia. Repita conmigo eso: el tener un padre, dígalo fuerte, el tener un padre me da derecho a una herencia. Eso significa que todo lo que esa persona ha alcanzado
recae sobre ti cuando estás bajo autoridad. Miremos el ejemplo de Eliseo. Cuando Eliseo es llamado por Dios, entra bajo la cobertura espiritual ¿de quién? Elías. Y dice la Biblia que Eliseo recibe la unción que tiene Elías. ¿Estamos de acuerdo o estoy incorrecto? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que había logrado Elías, usted sabe que la unción cuesta, ¿o no? La unción cuesta. La unción cuesta sacrificio, ayuno, santidad, búsqueda, pasión, entrega. Y la unción entre más añeja es como el vino, es mejor. Cuando Eliseo, no fue fácil porque Eliseo pasó cerca de 10 años bajo la cobertura de Elías antes de que muriera, Eliseo de Elías. Pero en ese momento en que Elías va a ser llevado al cielo, Eliseo sabía lo que había en Elías. Usted tiene que aprender a distinguir la unción que hay sobre su cobertura espiritual. Porque cuando usted lo distingue, usted comienza a valorarla. Y en ese momento es cuando Eliseo dice: yo no te dejaré hasta que tu unción caiga sobre mí. Y allí es cuando una doble porción, dice la Biblia, cae sobre Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo fue una persona que estaba bajo una cobertura espiritual. Eliseo en ese momento recibe lo que le costó a Elías muchos años alcanzar. Sencillamente porque cuando tienes un padre, tienes una herencia. Al estar bajo autoridad, hay una cobertura espiritual sobre ti. ¿En qué consiste esa cobertura espiritual? Podríamos decir que es una cobertura que te da protección. Cuando usted está bajo una cobertura espiritual, eso derrama sobre ti una protección. La protección que hay sobre esa persona, de Dios sobre esa persona, se derrama sobre ti también. Por eso comienza a haber un mover de Dios especial sobre tu vida, donde la palabra se comienza a cumplir. Y la Biblia dice que aunque tus enemigos por un camino vengan, por 7 tendrán que huir. ¿Por qué? Porque estás bajo un manto de protección. También sucede de que cuando usted está bajo una cobertura, viene la unción de Dios. La unción fluye a través de ti porque estás bajo una cobertura. Mire lo que dice el salmista. El salmista dice: es como un óleo, es como una unción, un aceite que baja por la cabeza, se derraman las barbas, luego cae sobre la vestidura. Recuerde que al estar bajo autoridades significa que tenemos una cabeza y en ese momento cae la unción de Dios sobre nosotros. Es una unción que nos da autoridad y poder. Por eso cuando yo estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Le repito eso: cuando yo estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Cuando yo inicié mi ministerio, Dios me comenzó a usar de muchas maneras. Y yo fui comenzado a ser invitado a predicar en otras ciudades, en otros lugares, en otras iglesias. Y Dios me comenzó a usar de una manera tal que yo mismo me sorprendía. Porque uno muchas veces, quizá a algunos de ustedes les ha pasado, uno predica, es usado por Dios, y cuando uno se baja o cuando uno termina de predicar, uno dice, hasta uno se sorprende y uno dice: tremenda palabra, ¿no? Hasta yo mismo me prediqué. Cuando se comenzaron a sanar enfermos, cuando comenzaron a haber milagros. Pero ¿sabe algo? Yo entendí algo. Yo entendí que cuando yo estoy bajo autoridad, yo recibo la unción de la persona que está por encima de mí. Y yo honro mucho a mi papá y a mi mamá en el ministerio. Mi papá tiene más de 40 años de ministerio, tiene una unción añeja. Y una unción que fluye a nivel apostólico. Escuche esto, escúcheme. Cuando hay una unción apostólica o cuando estás bajo una unción apostólica, esa unción cae sobre ti. Cuando yo recibí el ministerio, yo entendí desde hace años de que mi papá a mí no me estaba entregando una herencia, unos ladrillos, unas paredes, no, me estaba entregando un legado espiritual. Aquí lo importante
aquí puede haber un terremoto, Dios no lo quiera, todo se cae. Pero la unción no te la quita nadie cuando estás bajo autoridad. Ahora escuche esto. Cuando uno se mueve bajo autoridad, fluye bajo la unción de la persona que está sobre uno a nivel espiritual. Es decir, de que yo recibo una herencia espiritual. Yo soy equipado espiritualmente. Fuera de eso comienzo a desarrollar mi unción. Pero la gente hay veces me dice, uy, usted tremendo, ungido. Pero es que yo sé cuál es mi posición en Cristo y yo sé que estoy bajo una unción apostólica. Eso es lo importante que usted y yo tenemos que entender. Porque muchas veces no le damos valor a aquellas personas que Dios pone sobre nosotros. Y cuando le hablo de esto, no le hablo solo del apóstol, del pastor. Nosotros somos una iglesia celular. Y en una iglesia celular hay pastores, hay líderes de 12, hay líderes de célula, hay mentores. Y la persona que Dios pone sobre ti es la persona que está a cargo de fluir la unción sobre tu vida. Pero allí es cuando usted y yo tenemos que aprender a valorar lo que significa estar bajo autoridad. Porque cuando usted tiene un padre, escuche esto, cuando usted tiene un padre, usted tiene derecho a una herencia. El usted estar bajo cobertura te da derecho a una herencia. Eso mismo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué? Sigamos el otro versículo. No, señor, sigamos el otro versículo, 17. Romanos 8, 17. ¿Lo tiene? Póngamelo. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Si usted es hijo, es también ¿qué? Heredero. De allí la importancia de nosotros estar bajo una cobertura espiritual. Lo tercero que sucede cuando usted está bajo autoridad es que usted es formado, es equipado y es capacitado. Nadie nace aprendido. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos modele, que nos forme, que nos conduzca a la realización del propósito de Dios. Eso se llama cobertura espiritual. Usted necesita estar bajo un liderazgo, bajo un líder, bajo un pastor, bajo un apóstol que sea el encargado de formarlo a usted. Mientras usted no esté bajo esa cobertura y esa persona no tenga la potestad sobre usted para formarlo, usted no tiene cobertura espiritual. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. No solamente se trata de obedecer y de estar sujetos, sino de entender que son personas puestas por Dios para velar por lo que nosotros somos. Y dice, como quienes han de dar cuenta para que lo que se haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone hombres o mujeres para que te formen, para que te capaciten, para que te equipen. Pero allí es donde dice la Biblia, porque ellos son responsables de ti ante Dios. Entonces, hagamos un repaso. ¿Qué beneficio nos trae estar bajo una cobertura espiritual? Primero, conocemos con claridad el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, recibimos una herencia espiritual sobre nosotros. En tercer lugar, somos formados, equipados y capacitados. Mire a la persona que está a su lado y dígale: tienes que estar bajo autoridad. Cuando vemos los beneficios, escúcheme bien, dígale al que está a su lado: no me hable, me voy a concentrar en la palabra. Todos queremos los beneficios, pero todo derecho
tiene un deber. Cuando uno quiere obtener derechos, tiene que conocer también los deberes para alcanzar esos derechos. Y surge una pregunta, y es: ¿cómo logro yo estar bajo autoridad y recibir la bendición de Dios? Y le quiero decir 3 maneras. En primer lugar, usted logra estar bajo autoridad y recibir la bendición de Dios cuando usted identifica y acepta a la persona que Dios ha puesto sobre usted. Le repito eso. Cuando usted identifica y acepta a la persona que Dios ha puesto sobre usted. Uno debe de orarle al Señor y decirle: Señor, revélame, muéstrame en qué lugar yo estar, cuál es mi iglesia, quién es mi pastor, quién es mi líder. Ahora, uno no elige al líder. Usted no eligió a sus padres. ¿Quién eligió a sus padres? Dios. Usted no puede decirle un día a su papá: papá, te vas de la casa. Mamá, te vas. ¿Cómo? Le meten un coscorrón. Porque usted no puede elegir a sus padres. El que elige a su padre es Dios. Y eso funciona en el ámbito espiritual. Dios sabe dónde y con quién debemos de trabajar. Eso tenemos que identificarlo. Yo debo de saber cuál es la dirección de Dios para ese fin. Cuando yo le oré al Señor, Dios me reveló, me mostró. Teniendo otras opciones, Dios me hace viajar de un país a otro, a este lugar, para estar y entrar bajo una cobertura espiritual. Yo tengo que estar en el lugar donde Dios me puso. Yo tengo que tener definido cuál es mi iglesia, quién es mi pastor, quién es mi líder. Porque esa persona, hombre o mujer, ahora entra a ser mi cobertura espiritual. Y yo quiero que usted entienda esto de manera muy clara en esta noche. Cuando usted está en el lugar correcto que Dios lo ha puesto, allí la bendición de Dios fluirá sobre su vida. Hay mucha gente que se la pasa de iglesia en iglesia, de evento en evento. Usted no se la pase así, más bien busque una cobertura y métase dentro de esa cobertura. Por tal razón yo no me cambio de iglesia, porque la iglesia ahora me queda más cerca a la casa donde estoy viviendo. No, yo tengo que estar en el lugar donde, no donde a mí me quede más cómodo, sino en el lugar donde Dios me ha puesto y donde yo voy a ser bendecido. Y allí es cuando tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me muestres el lugar, el líder, el pastor, la persona, y voy a someterme y voy a estar bajo autoridad. ¿Sabe algo? Hay mucho cristiano que no es bendecido, que no se derrama la gloria sobre él. ¿Sabe por qué? Porque no está bajo autoridad. El hecho de que usted está aquí hoy sentado no significa que usted esté bajo autoridad. Porque estar bajo autoridad es yo tener a un mentor, que cuando me llama a cuentas, yo voy. Y cuando me llama a cuentas y cuando se trata de servirle al Señor, se trata de ser mentoreado, está ahí. ¿Por qué? Porque he entendido de que hay una cobertura espiritual, de que esta es mi iglesia, el lugar donde Dios me ha puesto bajo unos apóstoles, pastores, líderes, y allí yo entro a una cobertura espiritual. ¿Y sabe algo? Quizá usted lleva aquí pocos meses, quizás haya alguien en este lugar, pero cuando usted entra a este lugar y entra bajo la cobertura espiritual, toda la unción que hay en este lugar, no las paredes, sino la trascendencia de la unción apostólica, profética, todo lo que se ha hecho en este lugar, ¡pum!, cae sobre usted. ¿Por qué? Porque eso significa tener un padre, tener una herencia y haber identificado el lugar donde yo voy a ser bendecido. Apláudale fuerte al Señor. Entonces, para yo estar bajo autoridad, primero debo de identificar y de aceptar. Diga conmigo: aceptar e identificar. En segundo lugar,
Yo entro bajo autoridad cuando me someto a la autoridad. Allí ya se pone la cosa un poco más difícil. ¿Sabe por qué? Porque todos queremos bendición, pero pocos quieren sujeción. Se lo repito. Todos quieren bendición, pero pocos quieren sujeción. La sujeción a una autoridad puesta por Dios antecede a la bendición dada por Dios. Si usted quiere ser bendecido en el reino, primero debe de ser sujeto a su autoridad espiritual. Por eso Saúl no fluyó en el propósito, porque Saúl no fue sujeto a Samuel de acuerdo al propósito de Dios. Allí fue cuando Saúl fue sacado del propósito y fue llamado a uno que se sujetara. Ahora, la palabra sometimiento, me di a la tarea de buscar en el diccionario, y un sinónimo de sometimiento, ¿sabe qué es? Agachar la cabeza. Agachar la cabeza. ¿Qué significa agachar la cabeza? Acepto. Tú eres mi autoridad espiritual. Por supuesto, a la persona que es puesta por Dios, a la persona que es alineada con la palabra de Dios. Generalmente la gente tiene muchísimos problemas con esa situación de agachar la cabeza, de someterse. De hecho, la misma sociedad impía ha perdido lo que es la sujeción de los niños a los padres. Hoy en día, un padre tiene un hijo adolescente y le grita, y el hijo le levanta la voz más fuerte que el papá. Porque Satanás ha querido robar en las familias lo que significa el respeto a la autoridad. Es como aquellas niñas que están en casa y son insujetas a sus padres, van a ser insujetas a su marido, porque ya inculcaron eso en su edad, en su niñez, en su adolescencia, y tienen una insujeción que se les revuelca por dentro. Y por supuesto, esas mujeres ya no son ni sujetas a su marido, no son sujetas a su familia, y llegan a la iglesia. Yo voy a ser tu líder. Bueno, pero en el momento en que se le dice la verdad, en el momento en que se le exhorta, se le reprende, se le disciplina, en ese momento salen corriendo porque dicen por dentro, o lo hablan, y ¿quién es usted? No me gustó lo que usted me dijo el otro día. Y esa misma actitud la tienen en casa. Cuando el papá lo reprende, no me gustó lo que me dijiste. ¿Y por qué levanta? Porque usted también levanta la voz. ¿Es así o no es así? Entonces, lo que tenemos que entender a nivel espiritual es que tú estás bajo cobertura cuando te sometes a la cobertura espiritual. Y usted ya recibió los 3 puntos primero de los beneficios, pero si usted no se somete a la autoridad espiritual, usted no es una persona que recibe los beneficios de una autoridad espiritual. Mi papá es una persona de carácter fuerte, ustedes lo conocen. ¿O no lo conocen? Y mi papá me ha sentado en la oficina, Samuel, ta. Y aquí está él sentado, y yo puedo decir, nunca le he levantado la voz. Y aunque hayan cosas en las que no esté de acuerdo, me someto. Y lo digo en público. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que a causa de eso la unción de Dios se derrama sobre mi vida. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos una autoridad espiritual. Si usted asiste a una célula, su líder es su autoridad espiritual. Si usted es líder de célula, su líder de 12 es su autoridad espiritual. Si usted es un líder de 12, yo soy su autoridad espiritual con mi esposa. Y a la vez mis padres son mi autoridad espiritual, no por ser mis padres, sino que en el ámbito espiritual ellos son mi autoridad espiritual porque son mi cobertura espiritual. Todos tenemos que estar bajo autoridad. ¿Y sabe algo? Sobre mi papá hay un presidente nacional y mi papá está bajo esa cobertura espiritual.
Porque cuando usted se mueve en sujeción, la gloria de Dios cae sobre su vida. Por eso es que hay mucha gente que está apartada de la bendición de Dios. David decía: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. La prosperidad me alcanzará. Pero ¿sabe algo? Es que David vivía bajo autoridad. Usted no puede reclamar derechos sin cumplir deberes. Y lo que dice la Biblia es acerca de usted estar bajo una cobertura espiritual que le revele y le muestre lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No Samuel, yo estoy siendo bíblico. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, cuando usted se opone a una autoridad puesta por Dios, usted está resistiendo al mismo Dios. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El sometimiento tiene que ver con la sujeción, con la obediencia. La gente muchas veces, al recibir un consejo de su líder, de una persona que está bajo una cobertura espiritual, dice: respeto tu opinión, pero no la comparto. Y yo le digo a esa persona que no comparte la opinión de su líder, le pregunto: ¿cuál es tu líder entonces? Peor aún, hay personas cristianas que andan tomando decisiones por aquí, por aquí, por allá, y nunca piden un consejo. Jóvenes que se ennovian, hombres que se meten a un negocio, toman decisiones. ¿Y sabe algo? Una de las maneras en que Dios revela la voluntad a su pueblo es por medio de tu cobertura espiritual. Si tú no andas pidiendo un consejo, una orientación, tú no tienes cobertura espiritual. Sencillamente te congregas en una iglesia donde vienes a recibir una palabra y te vas, pero no hay cobertura espiritual, y por eso la unción no está cayendo sobre tu vida. Y allí es cuando necesitamos decirle al Señor: Señor, yo me voy a someter a una autoridad espiritual. Hace un tiempo llamé a un líder porque se la pasaba predicando en otros lugares, en otros pueblos, y le dije: ¿tú qué estás haciendo? No, es que me invitaron, yo fui. ¿Y bajo qué cobertura espiritual estás yendo a esos lugares? Porque yo soy tu pastor y nunca me entero de lo que haces. Todo lo que hace esa persona lo hace en sus fuerzas, porque no es el orden de Dios para hacer las cosas. Uno lucha mucho con los jóvenes, y más con aquellos que cantan o son reggaetoneros, cantantes, bueno, lo otro. El otro día había aquí unos jóvenes que se la pasaban de iglesia en iglesia y decían congregarse aquí, y decían que yo era el pastor. Pero a ningún lugar que iban me pedían cobertura. Probablemente no les interesaba, probablemente no querían mi opinión, ni mucho menos mi prohibición. A lo último se fueron de la iglesia. Pero te quiero decir algo: no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera. Yo salgo mucho a predicar porque me invitan, salimos junto con mi esposa. Es más, me toca rechazar algunas invitaciones por la agenda. Pero algo que sí sé es que antes de yo ir y aceptar una invitación, vengo donde mi cobertura espiritual y le digo: me invitaron a este lugar y él me autoriza. Hay veces me ha dicho: no vaya, y no voy. Pero cuando llego a un lugar, sé que llego a ese lugar con una unción apostólica sobre mi vida. Aprenda a moverse en el reino de Dios. No se mueva a la loca, no sea impulsivo, no sea emocional, no sea activista, no caiga en
en que para donde me invitan yo voy y salgo y no, y bajo la cobertura de quien está. Recuerde que uno de los beneficios es protección, es unción, es autoridad. Y si usted no está bajo cobertura espiritual, entonces ¿qué sujeción tienes? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué unción tienes? ¿Qué protección tienes? Porque ese es el orden que Dios ha puesto para que nosotros caminemos. El libro de Efesios capítulo 5 verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y allí es cuando tenemos que someter nuestro orgullo y entender que así como en casa teníamos un papá, ahora en el reino Dios nos ha puesto un papá espiritual o una mamá espiritual, para yo someterme y para yo tener muy en cuenta lo que esa persona me está diciendo. Pero cuando sencillamente reaccionas mal, cuando solamente te caen mal lo que te dicen, lo que te mandan a hacer, las prohibiciones, eso sencillamente significa que eres como el hijo pródigo que sales de casa, pero sales sencillamente sin el temor de Dios y sin la bendición de Dios. Y lo tercero que se necesita para usted estar bajo una cobertura espiritual es honrar a esa persona. ¿Qué es? Me gusta mucho el texto de Juan, capítulo 8, verso 49. Juan, capítulo 8, versículo 49. Jesús respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Resaltemos de este texto la frase: yo honro a mi Padre. Hoy yo le hago una pregunta a usted: ¿quién es su padre espiritual? ¿Quién es su líder? ¿Un hombre, una mujer? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu pastor? Hoy pregunto: ¿quién es tu padre a nivel espiritual? ¿Acaso no le llamamos a Dios Padre? ¿Lo estamos honrando a Él? ¿Acaso no le llamamos a quien nos ganó para Cristo Padre espiritual? ¿Estamos honrando a esa persona? ¿Acaso no le llamamos a quien nos forma y a quien nos discipula Padre? Algunas personas, cuando me las encuentro en los pasillos, se me acerca: papá, y hasta me abrazan. Pero papá en el reino no sale de la boca sino con la honra. Jesús dijo: yo honro a mis padres. Mire lo que dice Efesios 6:2. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Acaso ese texto no aplica en el ámbito espiritual? Yo creo que sí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la Biblia. Ahora, la palabra honra, yo encuentro que tiene que ver con tres cosas. Primero, respeto a esa persona. Nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, pero una equivocación de tu líder espiritual, de tu padre espiritual, no te da la facultad de respetarlo. Tu líder merece respeto. No es cualquier persona. Yo quiero que usted entienda eso. Dios va a poner a una persona sobre ti, y esa es la persona que Dios ha puesto para que la unción de Dios caiga sobre tu vida. Si esa persona está en sujeción, probablemente esté bajo la unción o esté bajo la cobertura del pastor. Yo estoy bajo la cobertura de un apóstol y ¡frum! La unción cae, ¡pum!, te toca. Por eso esa persona, quizás sea joven, quizás sea adulta, hombre, mujer, quizás no le veas muchas cualidades, quizás cometa errores, pero él es la persona que Dios ha puesto sobre ti para tu bendición. Y yo veo mucho irrespeto entre consiervos, entre discípulos a líderes. ¿Por qué? Porque no has entendido lo que significa esa persona para ti.
Que se necesita respeto. En segundo lugar, honra tiene que ver con fidelidad. Ser fiel. Es la persona que Dios ha puesto. Es la persona que Dios ha puesto. Y es la persona a la cual debe de cuidarle la espalda. Que alguien te vino a mal hablar de tu líder y en 5 minutos borró todo el concepto que tenías del líder por 5 años. ¿Cómo es posible eso? Esa persona probablemente te ganó, te mandó a encuentro, te discipuló, te formó, te dio leche, después te dio ya comida, alimento, te trajo a la iglesia, te llamó, y se levantó un chismoso y en 3 minutos derrumbó todo el concepto que tú tenías de tu líder. Y ahora dices, ay, como que sí, y ya lo miras mal, y ya no le hablas, y comienzas a tener y a contar el chisme a otro. ¡Chismoso! Honre a su líder. Valore a la persona que Dios ha puesto sobre usted. Ahora, si la persona se equivocó, si tu líder se equivocó, ¿qué dice la palabra? Ve a él y confróntalo. Y ve con 1 o 2 testigos. Y ve a la autoridad de esa persona. Y vamos a hacer las cosas como Dios manda. Pero nunca voy a deshonrar a la persona que Dios ha puesto para bendecirme. Amén. Y lo tercero que tiene que ver con honra es yo bendecir a esa persona. Yo no sé si usted acostumbra a tener un grupo de personas valiosas para usted que cuando cumplen años usted las llama. Imagínese que mi esposa cumpla años y ese día yo no le diga nada. Ese día no duermo en la cama. Ahora, yo a ella no le puedo decir, amorcito corazón, feliz cumpleaños, te amo, nos vemos o yo me voy a trabajar. Y llego después a la casa, me acuesto a dormir y ella se queda sentada. Ve, ¿y este qué? ¿No me va a dar nada? Para mí, si mis padres cumplen años y yo no les doy un regalo, yo mismo me creo, yo no sé qué. Yo digo, bueno, nunca ha pasado porque siempre lo hago. Y no solamente un regalo, sino que voy, lógicamente, a visitarlos, un beso, un abrazo, o almorzamos, pero hay un presente. Porque ellos son importantes para mí. Ahora, cuando llega Navidad, es lo mismo. Si quiere, haga la prueba a los que están casados y la próxima Navidad no le den nada a su esposa. O más bien lo contrario, usted no le dé nada a su esposo. Yo no sé si a usted le ha pasado que una persona de la cual tú esperabas algo ese día ni te llamó ni te dio nada. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo? A ver. ¿Bien o mal? Mal. Es como cuando el esposo olvida el aniversario. La mujer está, no lo mato porque soy cristiana. Porque hay momentos y hay personas que son valiosas para nosotros. Yo te quiero que invites a ese grupo cerrado de personas a tu cobertura espiritual. Porque si hay alguien importante en el reino para tu vida, es tu cobertura espiritual. Y no solamente lo digo porque soy el pastor de la iglesia, lo digo porque usted tiene un líder. Y cuando Dios me dio esta palabra, me la dio para toda la iglesia, porque somos una iglesia celular, donde hay muchos equipos de trabajo, donde hay muchos líderes. Pero ¿sabe algo? Decimos tener un líder. Cuando nos enfermamos nos visitan, cuando necesitamos están ahí. Pero cuando cumplen años, ni una llamada, ni un presente. Y aquí no estamos hablando de cantidad de dinero y de montos, estamos hablando del detalle de honra que merece esa persona de tu vida. Por eso es importante usted
identificar a esa persona y aceptarla. Luego de eso, honre a esa persona. Hónrela. A mí mismo me ha pasado como pastor, gente de mi liderazgo que yo cumplo años y ni me llaman. Es más, una minoría. Y a mí me da tristeza. Y yo digo, ¿yo qué significo para ellos? Eso es muy triste. Y eso mismo pasa con tu líder. Cuando hay momentos especiales y no te importa un comino lo que esa persona significa para ti. Y yo creo que esta palabra es una palabra que en esta noche tiene que trascender, porque Dios quiere bendecir tu vida grandemente y derramar el óleo que cae sobre la cabeza, sobre las vestiduras y se derrama sobre la iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, honra. Honra. Quitemos esos conceptos mezquinos, porque del mundo venimos con una mentalidad de esclavos. El esclavo nunca da porque no tiene de dónde dar. Y venimos con una mentalidad de deme, yo quiero recibir, deme. Todo lo que venga de allá para acá sea bienvenido. Pero nunca nace de nuestro interior el honrar a alguien. Por supuesto hay personas que sí lo hacen, pero tristemente la mayoría no lo hacen. Y allí es donde tenemos que entender el concepto de la honra y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios le dijo a Abraham, el que te bendijere, yo lo bendeciré. ¿Sí le dijo eso o estoy equivocado? Génesis 12, el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y dice en la Biblia, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas con las manos vacías. ¿Sabe algo? Yo cuando visito a mis padres o la familia de mi esposa, mis suegros, yo le digo a mi esposa, llevémosles algo. Y acostumbramos llevarles algo, así sea un pan, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso se llama honra. Y dice que cuando tú honras a padre y madre, te irá bien en la vida. Rechaza todo espíritu de mezquindad, de miseria, de esclavitud, y entiende de que hay alguien importante que Dios ha puesto sobre ti. No solo tus padres, porque con tus padres lo tienes que hacer, pero estamos hablando en el reino de Dios, una persona que Dios ha puesto sobre tu vida, que tú la debes de honrar para que la gloria de Dios caiga sobre tu vida. Amén. Quiero concluir con esto. Aunque usted no lo crea, Dios se fija mucho en nuestras actitudes. Se lo repito. Aunque usted no lo crea, Dios se fija mucho en nuestras actitudes. El Salmo 32:8 dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos mira. Dios hoy te está enseñando algo. Y Dios a partir de esta enseñanza te va a observar actitudes. El Salmo 101 versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Lo que está diciendo Dios es, yo te estoy observando. Yo te estoy observando. Yo miro tus actitudes. Yo miro tu comportamiento, yo miro tu deshonra, yo miro tu rebeldía, yo miro tu honra, yo miro tu sujeción. Y dice, y el que camine en el camino de la perfección. Recuerde que perfección en el hebreo es madurez. El que sea maduro y camine de acuerdo a lo que yo digo, ese me servirá y sobre ese desataré mi gloria, dice el Señor. Apláudale fuerte al Señor. Cierre sus ojos allí donde usted está. Conexión con Dios.